a Colombia, con María José Pizarro, congresista colombiana. María José es congresista colombiana por la circunscripción de Bogotá, de la lista Decentes, artista, lideresa política, activista incansable por la paz y la memoria, mujer comprometida y valiente en un país, Colombia, en el que poner el cuerpo para hacer política toma otra dimensión. Desde aquí queremos enviar hoy todo el cariño, un fuerte abrazo y toda la solidaridad a colombianos, colombianas en los momentos tan duros que han vivido en los últimos meses. ¡Fuerza, Colombia! Así que cuando quieras, María José, el tiempo es tuyo. Bueno, pues estoy absolutamente conmovida de estar sentada aquí. Yo llegué con una niña de la edad de Ofelia en el 2002, cuando iniciaba el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, huyendo de la violencia, y llegué aquí a mi país de acogida con un estigma o con una condición. Era mamá, joven, soltera, con una niña pequeña, todo lo contrario a lo que implica ser madre aquí en España, ¿no? Entonces, hoy me siento profundamente conmovida porque además no me siento atrás con los marginales latinoamericanos aquí en España, sino que me siento al lado de las voces más representativas del continente. Porque me siento, cuando me fui de España en el año 2010, después de haber aprendido de sus luchas y de sus resistencias, a emprender mis luchas y mis resistencias, a reivindicar la voz de mis padres y de mis madres, a levantar las voces de mi historia, una historia olvidada, una historia masacrada. Llegué como joven a mi país, a levantar las banderas de los jóvenes de mi país, de esa generación hermosa que fue exterminada en todo el continente. Y desde allá vi surgir a Podemos, y yo quiero agradecerles a ustedes por todo lo que nos han enseñado, por todo lo que nos han brindado, por haber sido un país de puertas abiertas para nosotros. Y lo digo con un profundo orgullo, pero también por agradecimiento y en nombre de los miles de migrantes que hay en este país que están esperando una oportunidad como la mía. Para poder regresar a su tierra, a levantar las banderas de la dignidad y de la resistencia. Entonces, muchas gracias. Y un pasito más hacia la solidaridad. Yo pertenezco a una generación que he llamado la generación bisagra, que es una generación, como la mayoría de nosotros, que tenemos esa enorme responsabilidad de recoger las banderas de nuestros padres, de nuestras madres, de los jóvenes de entonces, de pasarla por nuestro cuerpo, esas luchas, por nuestros tiempos, a la luz de nuestra mirada y podérsela entregar a los jóvenes de hoy, a quienes hoy están con una enorme dignidad, levantando las banderas y anhelando un futuro. Y yo quiero hoy hablar de esos jóvenes, de esa generación, que es la generación más bella de América Latina, que es la generación de jóvenes que está hoy en las calles, en la política, que está hoy ocupando todos los escenarios posibles para reclamarle un mundo, un futuro posible, para que la vida sea posible en el planeta Tierra. Y que están hoy levantándolas desde todos los horizontes, que salieron en el 2019, aquí en España, en Francia, en Hong Kong, en Chile, en Colombia, en Bolivia, a levantar las banderas de la dignidad. Y quiero un aplauso para esa generación. ¿Y qué nos está pidiendo? ¿Qué nos piden las juventudes? ¿Qué pedimos las mujeres?
¿Cómo vamos a contrarrestar ese neoliberalismo rampante? ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? Desde el amor, desde el afecto, desde la solidaridad, desde todo aquello que existe en nuestros corazones. Es allí donde vamos a transformar el planeta. Esa es la forma en la que vamos a contrarrestar todo lo individual. Y eso lo vamos a hacer desde el ejercicio colectivo, desde el ejercicio comunitario, rompiendo todo aquello que nos han querido imponer en medio de esta pandemia, porque nos han querido imponer los muros de nuestras casas, porque nos han querido imponer los muros de nuestras mentes, porque han querido limitar nuestra vocación de futuro y nuestra vocación de poder, porque cuando salimos a las calles nos encerraron. Y por eso el ejercicio poderoso del pueblo colombiano fue que en medio del tercer pico de la pandemia, cuando teníamos más de 800 muertos diarios, millones y millones de jóvenes, de mujeres, de pueblos ancestrales, de mujeres negras, de mujeres indígenas, salimos a reclamarle no solamente a Colombia, sino a exigirle al mundo solidaridad desde la posición más legítima. Desde la posición más legítima, y es un pueblo que se ha desangrado durante 200 años. Nosotros venimos, como dicen en nuestro país de manera jocosa, de los sótanos del infierno. Nosotros venimos de la guerra, de la muerte, de la tortura, de la desaparición, de la imposibilidad de un futuro, con nuestros padres asesinados, con nuestras vidas amenazadas, y salimos sorteando todos los obstáculos mientras el mundo estaba encerrado, a decirle al mundo, a decirle a Colombia que claro que tenemos dignidad, que por supuesto que tenemos futuro. Y yo quiero hablar en nombre de esos más de 80 jóvenes asesinados, de mujeres violentadas, de jóvenes desaparecidos, desde la mirada de esas cuencas vacías, desde ese lugar, quiero venirles a hablarles a ustedes aquí a 10.000 kilómetros de distancia de mi tierra, a decirles que la batalla hoy es precisamente por eso, por un mundo mucho más solidario, que definitivamente es el individualismo, es lo personal lo que debemos derrotar. Cuando derroten la posibilidad de lo comunitario en América Latina, habrá caído el último bastión de la resistencia en el mundo. O nosotros somos capaces de convocar desde el amor, desde lo que nosotros hemos llamado la política de los afectos, del tejido colectivo. Si nosotros no somos capaces de construir una democracia integral, una democracia profundamente solidaria, sencillamente vamos a asistir al fortalecimiento del capitalismo y del neoliberalismo. Y cuando hablamos de ese ejercicio de lo solidario, no estamos solamente hablando de cómo incorporamos las luchas de las mujeres al ejercicio de la política, o de las juventudes al ejercicio de la política, o de los negros, de los indígenas y de los mestizos al ejercicio de la política, o de ustedes, pueblos también marginados en Europa, al ejercicio de la política. No se trata de cómo incorporamos sus discursos, sino de cómo somos una política de puertas abiertas, capaz de que las mujeres, los negros, las negras, las indígenas, el mestizaje latinoamericano, el mestizaje del mundo, a cómo los marginados son voz de su propia voz, ejerciendo la política, ejerciendo el liderazgo, cambiando el mundo con sus propias manos. Es eso el ejercicio de la política, es entregarle la voz, es ponerse a un lado, es ejercer con grandeza el liderazgo que ustedes nos han entregado, por supuesto. Y se trata también de superar esa dicotomía en la que nos han puesto derechas e izquierdas, como si el debate fuera solamente entre derechas e izquierdas. El debate va mucho más allá, y eso nos lo ha demostrado esta pandemia. Nosotros lo veníamos diciendo, porque nosotros somos el país donde los líderes ambientales no sobreviven, porque somos el país donde los liderazgos
los liderazgos sociales no sobreviven, donde nos han asesinado generación tras generación, y es la política de la vida. De eso es de lo que estamos hablando, de cómo vamos a superar un progresismo fósil, de cómo vamos a superar, ahora que hablaban de energías, el extractivismo, la economía extractivista que aniquila nuestro planeta, nuestra vida, nuestros recursos. Y cómo vamos a ponernos del lado de la vida con dignidad, del lado de la vida con grandeza, con futuro. Eso es lo que nos están reclamando las nuevas generaciones. Esto es lo que estamos reclamando nosotros, tener un mundo en el cual envejecer y en el cual morir con tranquilidad, para silenciar los fusiles, para que se oigan las voces, los corazones, la generosidad. Y para lograr eso, no solamente basta con que la gente entienda nuestras ideas, que podamos convencer a la gente con nuestras ideas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar al pueblo como en un estado de enamoramiento, vamos a enamorar con nuestras ideas. Vamos a poner nuestro corazón ahí latente, para que podamos palpitar, para que podamos soñar, para que podamos crecer, para que podamos ser mucho más allá, mucho más de lo que han querido de nosotros. ¿Qué les podemos enseñar? Que nosotros no somos sus iguales. Aquellos que nos masacraron, aquellos que nos asesinaron, aquellos que nos persiguieron. Yo que soy una niña que ha vivido, una mujer ya, que ha vivido múltiples exilios. Yo sencillamente puedo decir que no somos sus iguales, jamás seremos sus iguales, y vamos a construir un mundo y vamos a poner en marcha un mundo donde sea posible eso, la posibilidad de la vida, y eso nos lleva a una lucha ambiental profunda, a una lucha feminista profunda. Eso nos lleva a romper paradigmas que son fundamentales, eso nos lleva a construir la política de la vida, y eso definitivamente nos lleva a una geopolítica solidaria y progresista. Nosotros le estamos proponiendo algo a Colombia que parece absolutamente imposible, y es la unidad de todas las fuerzas progresistas, de todas las fuerzas democráticas. Vamos a ir más allá de nosotros mismos, vamos a romper nuestras propias barreras, vamos a proponerle una reforma cultural, una era de paz, una era del conocimiento, una tecnología puesta en función de la vida. Eso es lo que vamos a proponerle a Colombia y al mundo. Nuestra batalla no es solamente por la defensa de la democracia, ni de una nueva democracia ni siquiera, ni de cambiar el concepto democrático. Nuestra batalla es por una democracia integral, amorosa, solidaria. Nuestra batalla es por el país y el mundo que merecemos. Nuestra batalla es básicamente por tener derecho a la vida. La paz es un horizonte común, los derechos son un horizonte común. Nosotros vamos a estar aquí, vamos a estar allá en los próximos meses jugándonos la vida, poniéndole el pecho al viento. Eso es lo que vamos a hacer con toda la valentía, con toda la grandeza, con toda la fuerza, y les vamos a entregar a ustedes el legado de Colombia para el mundo. Muchas gracias.